Hola, bonito lunes, ¿cómo están todos? Yo feliz de estar con ustedes en este curso taller que ya se hizo tradición y que hemos ido avanzando, bueno, recorriendo de un lado al otro en un vaivén histórico en torno al arte y que hoy elegimos un tema que me encanta, uno de los artistas que más me conmueve su proceso, cómo al fin y al cabo reflejó parte de su biografía en su obra, no le era indiferente las situaciones que él estaba viviendo en términos personales y reflejaba claramente esto en su obra, en su legado plástico. Y esto era algo realmente inusual, ¿no? En los pintores del barroco del siglo XVII, en aquellos que todavía seguían obedeciendo la voluntad de su mecenas o de su cliente y que muchos de ellos, no de manera voluntaria, reflejaban aquello que le acontecía. Esto no le sucede a Rembrandt. Él siempre está en una plena introspección y de ahí que se haya titulado esta exposición, Rembrandt, el pintor que desconfía de la vista. Empezamos, Sam. Para todos aquellos que tengan dudas, por favor, comentarios, no nos dejen de escribir, ¿no? Cualquier cuestión la podemos resolver, tanto en el momento en donde estamos hablando, en el caso de aquellos que ya ven la versión grabada, con mucho gusto les puedo resolver las preguntas si me dejan su correo o por el Messenger de Facebook. Igualmente aquí están mis datos para que me puedan contactar. Aquí lo que podemos ver es este maravilloso pintor, Rembrandt Hammerson van Rijn, que nace en Leiden hacia 1606, muere en la ciudad de Ámsterdam en 1669 y desde muy pequeño él demuestra que tiene la vocación de ser pintor. Es el hijo de un rico, un adinerado molinero que tiene la oportunidad de recibir formación universitaria. Así que está durante un breve periodo en la universidad en donde aprende latín, que sabemos desde las sesiones pasadas que el latín era el idioma del conocimiento. Y de ahí que la palabra escrita se le revele a Rembrandt y encuentre en ella justo la fuente del conocimiento. Ahora bien, habría que pensar que Rembrandt no era un erudito puntual, como eran otros pintores, como Nicolas Poussin, sino que él leía un poco y imaginaba mucho. Y en torno a esa prodigiosa imaginación reflejaba los temas históricos, los temas altamente narrativos en su obra. Aquí observamos a Rembrandt en un autorretrato que hace de él en su estudio y podemos ver que es un estudio muy sobrio, ¿no? Las paredes agrietadas, prácticamente sin la presencia de algunos muebles y también nos llama la atención la figura pequeña, poco enaltecida de este maravilloso personaje, ¿no? Y que rara vez se le ven los ojos a la hora de representarlo. Él necesita tomar distancia para poder observar aquello que está pintando. Y con esto lo que nos da a entender es que él rompe con la tradición de la pintura nórdica, que como la habíamos visto en la sesión de Vanitas, se dedica al control preciso del pincel, al gusto por el detalle, por el preciosismo. En cambio, en el caso de Rembrandt, a la hora que vemos esta pintura de escasa paleta cromática, en donde la línea se difumina, ¿no? Y donde él mismo necesita tomar distancia, nos revela otros intereses radicalmente distintos a la pintura nórdica. Siguiente, Sam, por favor. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que le esperaría a Rembrandt para gozar de gran fama? El género que sin duda era el más lucrativo en aquel entonces era el retrato. Y en el norte de Europa realmente eran unos grandes expertos. Gracias al uso del óleo y al detalle podían dar estas representaciones de efigiados que parecen contar con vida, como podemos ver en este magnífico retrato de Agatha Bass que realiza el propio Rembrandt hacia 1641, cuando la fama le favorecía, cuando los grandes encargos le llovían, ¿no? Y pudo atesorar una riqueza realmente
considerable. Esta era la tradición nórdica, este es el énfasis que hay que tener. Si pudieran observar el detalle de cada uno de los encajes de esta maravillosa vestimenta que porta Agatha Vaz, el detalle también en el abanico, en las joyas que trae y sobre todo en este reflejar de un rostro viviente que inclusive nos engaña, ¿no? En el momento en que pone su mano cerca del borde de lienzo, de la superficie pictórica, pareciera que va a salir y va a habitar el mundo del espectador. Siguiente, por favor. Sin embargo, poco a poco, el propio Rembrandt va a empezar a revelar que para él el sentido de la vista no es el sentido que revela el conocimiento del mundo. Inclusive el propio Leonardo da Vinci decía que el ojo te revela el conocimiento del arte y de la ciencia, que es a través de la mirada que uno puede acceder al mundo y entenderlo. Para Rembrandt no va a ser así. Para Rembrandt va a ser la palabra escrita. Ante la palabra escrita, la gente tiene el acceso al conocimiento. Y es así como lo deja ver en esta obra que se llama El banquete del rey Baltasar. Es una obra del Antiguo Testamento en donde ustedes pueden ver que hay como una intervención divina, una manita que rompe el cielo y nos revela una escritura aparentemente ilegible y desconocida en cuanto a su significado, pero a todo mundo asusta, ¿no? Inclusive un personaje como buena obra barroca, este personaje femenino está a punto de desbordar el agua sobre nosotros mismos. Al fondo podemos observar a una figura igualmente femenina con rostro asustado y de cabellos rojizos, que es Saskia, la esposa de Rembrandt, representando también algún personaje bíblico que acompaña al rey Baltasar. El único que puede revelar el significado de este mensaje que aparece del cielo no es el rey, sino Daniel. Daniel el judío que se encuentra cautivo junto con su pueblo en Babilonia y le tiene malas noticias al rey. Con esta leyenda, lo que él revela es que Baltasar tiene los días contados, pese a la riqueza y pese al poder. Siguiente, por favor. En la vida diaria, Rembrandt reflejaba este gusto por los libros en el momento en que era un ávido comprador y coleccionista de ellos, pero no solo de ellos, sino de un sinfín de objetos. También se sabía que como mascota tenía un lindo mono capuchino que portaba por toda la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Y que con una cadenita le recorría el cuerpo, compraba indumentaria oriental para la representación de sus figuras, y esto era realmente parte de la vitalidad que existía hacia el norte de Europa, en donde se vivía el mercantilismo, donde la idea de la colección, de la posesión, del apego al aspecto material de la vida, daba cierta tranquilidad ante tanta ambivalencia. Aquí podemos ver en esta obra igualmente del Antiguo Testamento, se conoce como el sacrificio de Isaac, en donde Abraham tiene la terrible tarea encomendada por Dios de quitarle la vida a su primogénito. Y es así como lo sube, lo lleva al monte y en el momento en que decide quitarle la vida, en esta versión a Rembrandt le parece importante que el padre le ciegue, le quite la mirada a Isaac, no tenga la posibilidad de ver el acontecimiento, ¿no? Y entonces se vive desde la emoción. Hay muchas versiones del sacrificio de Isaac de distintos artistas, tanto del Renacimiento como del Barroco, y cada artista opta por una postura distinta. En el caso de Rembrandt nos llama la atención que sea el rostro, la mirada, lo que le queda privada a Isaac, para suerte de Isaac, en el momento en que su padre está a punto de sacrificarlo. Hay una intervención angelical y se le dice que ha cumplido con los designios de Dios y con eso le basta, ¿no? Y pues Isaac sigue con vida, con vida. Siguiente, por favor. Otro tema bíblico que habla de la idea de la privación de la vista, pero no necesariamente de una vista física que tiene acceso al exterior, sino también hay maneras de estar ciego en el interior. Y ese va a ser Sansón. Sansón, que nació siendo judío, pero que de alguna manera decide unirse a los filisteos, gozaba de un gran poder,
un gran poder que muchas veces ponía en jaque a los filisteos. Y es así como le piden a Dalila, una bella mujer, que lo seduzca y que averigüe dónde está la fuente de su poder. Y después de varios intentos de seducirlo, por fin Sansón, ciego de amor, ¿no? Le revela a Dalila que es su cabellera. Y es así como ella, en el momento en que descansa en su regazo, le corta el cabello, como podemos ver esta figura que está saliendo, corriendo despavorida con la cabellera de Sansón, y entran los filisteos a someterlo. Y lo primero que hacen para neutralizar su fuerza es quitarle el sentido de la vista. Esto no lo salvará, porque posteriormente el propio Sansón hará una reflexión de aquello que no vio, ¿no? De la manera en que se dejó cegar por la vida de los filisteos y le pide a Dios que le dé otra vez esta fuerza inconmensurable y gracias a eso logra derrumbar un templo con muchos filisteos junto con él y se sacrifica. Siguiente, por favor. Otro aspecto realmente importante en la obra de Rembrandt es como esta gran revolución y esta gran renuncia a la tradición pictórica del norte de Europa, que sabemos que era protestante y que como protestante tenían muy restringidas las representaciones de obra de temática religiosa, sobre todo aquella que iba a estar destinada a las iglesias para ser adoradas. Por lo tanto, la temática religiosa perdió un gran influjo en esta época y de ahí que la vida diaria, los bodegones, las vanitas, los paisajes sean los temas más representados dentro de la pintura nórdica. Sin embargo, Rembrandt siempre se fue por la libre, siempre tuvo un interés propio por la pintura narrativa y lo que lo hace es ser uno de los pintores más independientes hasta esa época. No tiene ninguna dictadura, no tiene ninguna figura que le opaque, porque ninguno de los pintores contemporáneos de Holanda se dedica necesariamente a la pintura narrativa y a la pintura religiosa. Otro aspecto interesante es el interés que tiene él por el Antiguo Testamento, pero también por la comunidad judía. Siendo él de una familia de cristiana, siempre ha sentido una afinidad por la comunidad judía, tanto que en Ámsterdam, cuando le fue muy bien económicamente, vivía en la judería rica y cuando cayó en desgracia económica, el refugio donde encontró una cabida y un hogar fue en el Rosenkrantz, que sería la judería pobre. Aquí se ve representado el Rabino Viejo hacia 1642, en donde vemos a este solemne personaje con la mirada perdida. La revolución existe en el interior y cómo se detona con la presencia de la palabra escrita que está junto a él, que es este enorme libro de la sabiduría de su pueblo. Siguiente, por favor. Igual representa a su pequeño hijo Titus, nuevamente estudiando con la mirada perdida, sin posarla en ningún lugar en específico, simplemente en aquello que está aconteciendo en su interior y que pues posiblemente refleje en unos momentos en estas hojas, ¿no? Y que se traduzcan a las tareas. En el caso de la relación que tiene Rembrandt con Titus es muy cercana debido al lamentable fallecimiento de Saskia, su esposa, hacia 1643, en donde deja a Titus y a Rembrandt a la deriva debido a la manera en que se redactó el testamento, en donde quedó muy, muy claro que si Rembrandt se volvía a casar después de la muerte de Saskia, no podía acceder hacia su herencia, hacia el dinero que le había dejado, y Saskia provenía de una familia muy adinerada. De tal manera, sin esperarlo, esta muerte prematura a causa de la tuberculosis de Saskia dejó solos a Rembrandt y a Titus sin la posibilidad de volverse a casar. Siguiente, por favor, Sam. Y la manera en que él lograba pues tener una vida sentimental importante y también
digamos que adecuarse a la educación de Titus, era manteniendo relaciones clandestinas con las nanas del niño. Una de ellas tuvo un profundo afecto, los dos se profesaron un profundo afecto, tanto que se representa aquí en uno de los más bellos desnudos que existen dentro de la historia del arte. Ella se llamaba Henrike Stoffels y de su unión clandestina, prohibida, nace una pequeña niña que al cabo de algunos días muere. Y a raíz de esta terrible experiencia, él representa a esta mujer del Antiguo Testamento, Betsabé, en el momento del baño y en un momento decisivo para ella, ya que ha recibido un mensaje, como se puede observar en la carta que sostiene entre sus manos. Mientras una sirvienta le lava los pies, podemos observar que ella también reflexiona y nos lo deja ver gracias a este leve gesto de levantar la ceja, ¿no? Ella se contiene, está contenida en sus pensamientos, pero hay esta expresión facial que nos revela un poquito lo que está sucediendo. En realidad, lo que se está revelando es una propuesta, y ahora sí una digna propuesta indecorosa. El rey David, que era su vecino, la observó y se enamoró de ella. Siendo el rey de los judíos, decidió que él podía tener a Betsabé dentro de su palacio y tomarla como una de sus concubinas. Sin embargo, había un problema. Era la esposa de su mejor general. Para el rey David se le hace muy fácil eliminar ese problema y mandar a su esposo a la batalla prácticamente desprotegido con la esperanza de que muera en ese momento. Y es así como Betsabé sabe de su destino y sabe las razones por las cuales su marido ha de morir para que ella pueda ser la esposa del rey David. Se trata de un sentimiento muy complejo. Por un lado, la tristeza y desolación de perder a su marido, pero también la ambición que puede tener para ella el convertirse en la esposa del rey de los judíos. Y es así como sucede, se unen y de esta unión pecaminosa nace un niño que a los pocos días muere. De ahí que el propio Rembrandt encuentre esta relación entre la historia de David y Betsabé y la historia que tuvo él con Henrike Stoffels. Siguiente, por favor. Esta es una escena realmente difícil de descifrar y que violenta absolutamente la tradición del arte. Rembrandt, aunque había caído en un problema económico grave hacia 1661, en donde inclusive se sabía que había subastado todas sus posesiones. Él tenía una casa en la ciudad de Ámsterdam que era una joya y era valiosísima, y todos los objetos que había comprado en las subastas, y que como cayó en ruina y debía tanto dinero, el propio gobierno se los confiscó y lo subasta públicamente. Sin embargo, seguía siendo el gran pintor de Ámsterdam. Por eso le piden una obra pública, una obra para que esté en un edificio público y que celebre la conspiración que tiene el pueblo de esta región hacia el Imperio Romano, ¿no? Como el Imperio Romano no pudo conquistar este territorio gracias al empeño y la valentía de los pueblos originarios. Y es así como representa esta escena en donde el gran patriarca, que porta una espada, símbolo de valor y templanza, carece prácticamente de visión, se le ve como un viejo ciego y la luz está iluminada, ¿no? La iluminación sale, brota de esta mesa como si fuese la conspiración misma. Es tan revolucionaria en donde rompe con la línea, con el dibujo, con la proporción, con la idea de la armonía y la belleza, que pues fue rechazada, definitivamente fue rechazada y no se montó públicamente porque implicaba un esfuerzo muy fuerte para el espectador. Siguiente, por favor, Sam. Hablando de violencia, ¿no? Tanto en el tema como en la manera de proceder y de pintar, lo que vemos aquí es una escena que podría ser como, sí, característica de la pintura del norte de Europa, ¿no? Que rescata la vida diaria. Aquí se trata de un toro desollado, nada más que la mayoría
de la pintura nórdica que rescata la vida diaria, se trata de la vida dentro de los hogares, no dentro de los negocios. Y aquí lo que vemos es un toro desollado que cae sobre él una especie de luz sobrenatural, ¿no? Y que nos recuerda incómodamente a las escenas de crucifixión. Y también lo que podemos ver es efectivamente esta como cualidad plástica dentro de la pintura de Rembrandt, en donde renuncia a la realidad visual, ¿no? Inclusive nosotros no es por el ejercicio de la vista que nosotros podemos intuir que se trata de un animal desollado, sino que con los pocos elementos que nos da, nosotros producimos la imagen, ¿no? Y de ahí que fuera tan revolucionario y que fuera tan valiente a la hora de pintar. Siguiente, por favor. Un viejo, igual, con poca paleta cromática y en donde impera más el color, lo plástico, que la línea. Siguiente, Sam, por favor. Aquí se ve el detalle, cómo prácticamente estas magníficas manos del viejo están hechos gracias a los contrastes cromáticos. No hay un empleo de la línea ni del dibujo. Siguiente, por favor, Sam. O esta magnífica escena de la circuncisión, en donde todo está hecho gracias a una serie de manchones que se combinan y donde vemos que este magnífico rabino bien representado carece también del sentido de la vista y podríamos inclusive hasta sentir compasión por el pequeño bebito que será sometido a este procedimiento ritual y altamente simbólico para la comunidad judía. Siguiente, por favor. O escenas igual del Antiguo Testamento, en donde está el regreso del hijo pródigo y en donde encuentra ya al papá que carece de vista, pero simplemente con el afecto, con el apego, como no es solo la visión la que te da el lado emocional y el conocimiento del mundo, sino también tenemos el cuerpo, tenemos otros sentidos que hay que ponerlos en acción, al igual que la imaginación, sobre todo la imaginación. Siguiente, por favor. Otro detalle y siguiente, por favor. Muy bien. Esto es magnífico. Cuando después veamos a Van Gogh, podrán encontrar relación en la primera etapa que tiene Van Gogh, cuando trabaja con los mineros, a raíz de eso, una época monocromática en donde se le ve una clara influencia del gran maestro holandés de Rembrandt. Siguiente, por favor. Otro aspecto muy interesante en Rembrandt es esta idea, este vínculo que ya había manifestado con la comunidad judía y en donde vemos que en el grabado representa el acto de la caridad, que es el acto máximo del cristiano, ejecutado por un judío, ¿no? En el momento en que un viejo rabino sale de su hogar a darle un poco de limosna, un poco de ayuda a esta familia desprotegida, ¿no? Y entonces rompe con los paradigmas. En aquel entonces, Ámsterdam era el refugio máximo de la comunidad judía, era donde podía vivir prácticamente en libertad y con gran tolerancia. Siguiente, por favor. Y aquí una serie de autorretratos que tiene Rembrandt que revelan que desde pequeño no es la mirada la que le enseña el mundo, ¿no? En donde constantemente aparece con los ojos velados. Siguiente, Sam, por favor, hacia 1627, aquí con 21 años, aquí también con 22 años, nuevamente, ¿no? Se representa a sí mismo con el rostro entre claroscuros y la mirada siempre como un misterio. Pareciera más como la imaginación surge de su cabellera ensortijada. Siguiente, Sam, por favor. Y ya hacia el final de su vida, después de haber caído en desgracia, de haber vivido grandes pérdidas, lo que podemos observar es a un Rembrandt que surge de la oscuridad y que nos mira a nosotros como los espectadores complacido de su vida, complacido de su proceso artístico. Y la última imagen, quisiera hacer una comparación. Siguiente, Sam, por favor. Entre
Un artista que igualmente fue genial, ¿no? Y que tuvo sus vicisitudes, que es Jean Vermeer, la imagen femenina en comparación con la imagen femenina de Rembrandt, en donde podemos ver que Vermeer sigue con la tradición endémica de la pintura nórdica, mientras que Rembrandt rechaza la idea del conocimiento y de la experiencia humana que domina la figuración holandesa. Vermeer hace de esta una meditación, ¿no? Todo gira alrededor de la vista, todo gira alrededor de aquello que es minucioso, ¿no? En cuanto al detalle, en cuanto a la profundidad de cada uno de los colores. Mientras Vermeer deja pasar la realidad preponderando la visión, Rembrandt desconfía de este sentido y de esta manera de conocimiento. Es así como termino esta sesión. Les agradezco mucho a todos sus saludos y los espero felizmente el siguiente lunes. Muchas gracias por escuchar. Que estén muy bien.